En el anterior encuentro, en que tratamos la crítica de la razón práctica, habíamos visto cómo Kant, que ya en la primera crítica había hallado que no podía conocerse la cosa en sí, es decir, esos objetos metafísicos, Dios, el alma, el mundo, también encuentra que no pueden ser alcanzados a través de la razón práctica. Con esta razón se pueden sí pensar, pero no pueden ser alcanzados. ¿Y por qué? Porque el hombre es un ser finito y no le alcanza la vida terrena para conocer estos, para alcanzar estos ideales. Pero Kant no se queda ahí, sino que va a seguir explorando. Él comprende que el mundo del espíritu se extiende más allá de esas dos direcciones exploradas, o sea, la conquista de la naturaleza y por otra parte la construcción de la moralidad. Porque hay también todo un mundo de formas, el del arte, el de la belleza, donde esas realidades, la naturaleza y la moral, van a hallar otra forma de expresión. Es así como Kant va a incurrir en el campo de la estética. Y allí también va a buscar una facultad diferente tanto del entendimiento como de la voluntad que pueda dar cuenta de ese mundo de creación, tanto en el aspecto creativo, o sea, del artista, como en el aspecto receptivo. Esta facultad será la imaginación. Y aquí también, como en los otros casos, va a buscar un fundamento a priori. Esto es independiente de la experiencia, de ese sentir placer y dolor frente a una obra artística, por ejemplo. Pero ahora bien, la búsqueda de este fundamento a priori parece como algo contradictorio, porque se trataría de un sentir no sensible. Bueno, pues es esto lo que está buscando Kant. Es lo que él llama el sentimiento de unidad y totalidad. Sería un sentimiento que vendría a reparar el carácter finito del hombre. Porque nosotros no conocemos como Dios, conocemos solo desde un lugar del tiempo y del espacio, desde una perspectiva. Por ejemplo, yo veo en este momento un sillón, pero bueno, solo veo la parte frontal del sillón, no veo la espalda del sillón. Y si a pesar de ver los objetos siempre en sus parcialidades, entiendo que se trata de la misma cosa, es porque ya tengo en mí la idea de una unidad anterior a esta visión presente. O sea, tengo una precomprensión. Percibo partes, pero tengo en mí la idea de la totalidad y unidad que da sentido a esas partes. Toda esta operación la realiza la imaginación, o sea, la tercera facultad de la que se ocupa Kant, la cual en un libre juego con el entendimiento logra completar lo que falta, dar acabamiento, o sea, hacer presente lo ausente, ir más allá de lo sensible. ¿Para qué? Para captar el sentido de las cosas. El principio a priori para esta facultad es la finalidad, principio sobre el que se asienta una noción de la naturaleza, no como un conglomerado de leyes mecánicas, sino como un gran organismo. Esto es materia organizada, pero ¿cómo? En vistas a un fin, como si fuera por una inteligencia superior. Y esto es lo que va a emparentar el juicio estético con el teleológico. Teleología significa, digamos, algo que apunta a un fin, a un telos. En ambos juicios, tanto en el estético como en el teleológico, la finalidad es tratada no como algo taxativo,
sino en el plano del como sí, como si todo respondiera a un propósito de orden y equilibrio, que por otro lado no pretendo demostrar científicamente. Por lo tanto, no se trata acá de conocimiento, sino de pura contemplación. Ahora bien, la función del juicio estético es presentar lo universal. La obra de arte presenta en un singular todo un mundo. Digamos, por ejemplo, la Ilíada, el drama barroco, lo que se refleja allí es la concepción de mundo que tiene un pueblo, una época. Y para comprender lo peculiar de esa función, es preciso primero entender en qué consiste el juicio estético, en qué se diferencia de otro tipo de juicio. Por ejemplo, nosotros teníamos en el campo de la razón teórica el juicio determinante es aquel que subsume un singular en un universal. Aquí, en este tipo de juicios, que son los juicios reflexionantes, no hay tal universal. Entonces hay que crearlo. Y es ahí donde aparece la imaginación, una facultad de representación que precisamente va a permitir completar lo que no está. Es capaz de, o bien, hacer presente lo ausente, o bien, bajo una concepción organicista de la naturaleza, remontar un particular a una finalidad. Entendamos que la concepción organicista de la naturaleza es aquella en la cual se entiende que la naturaleza es un todo, una totalidad ordenada de acuerdo a una finalidad, por una inteligencia superior. No es algo azaroso, sino que tiene un orden y un fin. ¿Y cómo se hace? O sea, ¿cómo se crea este universal? Así como en el campo del conocimiento se vinculaba un particular, este hombre, con un universal héroe, acá se trata más bien de un análogo, de un ejemplo, que es como la guía del juicio, ¿no? Y así adquiere este juicio validez ejemplar. Bueno, pero no es necesario ningún tipo de deducción, sino que ya está en la mente el ejemplo y se afirma de manera espontánea. Por ejemplo, si nosotros decimos, este hombre es un héroe, podríamos asociar con cualquier ejemplo clásico que tuviéramos en la mente. Y es así como se procede, por ejemplo, en las ciencias históricas y políticas, donde para estudiar los acontecimientos particulares son remitidos a un caso ejemplar, por ejemplo, digamos San Martín. Hasta aquí Kant ha ubicado el juicio estético dentro del grupo de los juicios reflexionantes. Juicios en los que lo que importa, y de ahí el nombre, no es el referente exterior, algo que esté fuera de mí, sino la relación del sujeto consigo mismo. Y de ese carácter reflexionante se van a derivar otros rasgos que distinguen el juicio estético del juicio de conocimiento. En primer lugar, se trata de un juicio sin concepto. Y esto porque no se trata de conocimiento, no subsume un particular dentro de una regla, sino que relaciona de manera inmediata la representación. Por ejemplo, yo estoy frente a un cuadro, es la representación, la vinculo directamente con el sentimiento de placer o dolor que me provoca. Aquí estamos en el campo de la imaginación, que asocia un particular con una idea de acabamiento, de perfección. No hay nada que medie entre el sentimiento del sujeto y el objeto, como por ejemplo en el juicio ético, donde está en media ahí la ley moral. Aquí se trata de pura contemplación. No hay interés de ningún tipo, ni moral, ni de conocimiento. No hay tampoco una relación de utilidad, lo cual puede llevar en un deseo de posesión.
Existe incluso un desinterés por la existencia material del objeto representado. Lo que me importa es la representación y el placer que me provoca. En tercer lugar, otra característica de este juicio es que es subjetivo, por lo cual hay que entender no que sea arbitrario y caprichoso, sino que queda del lado del sujeto, no se interesa por el objeto. En tanto es un juicio reflexionante, se trata de una relación del sujeto consigo mismo. Pero sin embargo, habría una cuarta característica, que es la pretensión de validez universal. La conjunción de estas dos últimas características, rasgos, presenta cierta dificultad, porque ¿cómo es posible que algo subjetivo pretenda validez universal? Y Kant va a responder que esto es posible porque se espera del ejemplo que esté en la mente de mucha gente, por lo cual también de eso se va a derivar la posibilidad de comunicación. Hasta aquí parece bastante justificada la búsqueda de Kant, y realmente vemos que se ha avanzado hacia un terreno de mayor libertad, porque recordemos cómo había quedado en las otras exploraciones de Kant, el hombre encerrado en una encrucijada y entre dos mundos de coacciones, la ley natural, las leyes naturales y la obligación moral. Sin embargo, Kant, que hasta ahora, en relación al juicio estético, desarrolló la analítica de lo bello, va a continuar abordando el tema de lo sublime, a propósito del cual se va a producir en su pensamiento un giro bastante problemático. Vemos primero cómo Kant compara y diferencia lo bello de lo sublime. Dice que mientras lo bello se refiere a la forma del objeto, a los límites, y por tanto la satisfacción va unida a la cualidad, lo sublime se refiere a lo ilimitado, por lo cual la satisfacción tiene que ver con la cantidad, lo desbordante. Los ejemplos que pone correspondientes a lo sublime son todos fenómenos de la naturaleza, como la tormenta, la tempestad en el océano, los rayos y los truenos, los volcanes, los huracanes, los terremotos, todos los cuales son tanto más atractivos cuanto más temibles. A diferencia de lo bello que place, estos fenómenos provocan en nosotros una combinación de placer y temor. Y mientras que lo bello es motivo de un impulso a la vida, que se traduce en encanto y juego, lo sublime produce una suspensión de las facultades vitales, que deriva trágicamente del fracaso de la imaginación. Por ese carácter inconmensurable, desbordante, lo sublime se revela inadecuado a nuestra facultad de expresión. De lo que resulta que el sentimiento de placer se convierte más bien en una relación de admiración y respeto muy similar a la que provoca la ley moral. La experiencia es dolorosa porque frente a lo inconmensurable de estos fenómenos naturales, sentimos nuestra impotencia, la impotencia de nuestra imaginación. Pero al mismo tiempo hay una mezcla de placer, porque si bien nos encontramos con esta nueva limitación, llega en auxilio la razón que, vía mediante las ideas, nos trae otra forma de apreciación no sensible de esos objetos, que dice Kant van a elevar nuestras facultades del alma por encima de su término medio. Y así nos va a dar valor para medirnos con el todopoder aparente de la naturaleza. Se suspende entonces el libre juego del entendimiento y la imaginación y adviene
entonces, junto con la razón, la seriedad. De esto resulta que, del mismo modo en que la naturaleza nos da a conocer nuestra impotencia física en tantos seres naturales, descubrimos nuestra independencia y superioridad frente a ella, por lo cual la humanidad se dignifica en nuestra persona. Así dice Kant que la naturaleza en nuestro juicio estético no es juzgada como sublime porque provoca temor, sino porque excita en nosotros nuestra fuerza, que no es naturaleza. Parece entonces que se ha entablado una lucha de resistencia entre hombre y naturaleza, o mejor, debiéramos decir entre naturaleza y razón, porque una vez más es esta, la razón, la que ha de vencer para evitar que la humanidad se rebaje. Pero entonces lo que resulta de esto es que tenemos nuevamente la separación de las facultades, un hombre escindido, alejado de la estética, de la naturaleza, y un regreso, por cierto, ambiguo al ámbito de la moral. Por lo cual, podríamos decir que a pesar del largo rodeo, nos hallamos una vez más en el punto de partida. Claro que este es el punto en el cual quedó Kant, o sea, Kant justamente que ha sido nombrado como el pensador de los límites. Pero bueno, en las próximas reuniones vamos a ver desarrollos ulteriores, vamos a ver sobre todo, en primer lugar, el romanticismo, un movimiento que en la segunda mitad del siglo XVIII afectó a todas las expresiones artísticas, literarias, de pensamiento, y retomando todos estos temas kantianos, trató de escapar a ese hombre escindido y reencontrar el hombre íntegro en armonía con la naturaleza y con las fuerzas vitales. Bueno, esto queda entonces para la próxima.